Ok, esto es una continuación de las estructuras de Lewis. Vais a ver que a veces tienes más de una solución para las estructuras de Lewis. Y siempre les digo a mis alumnos que lean las preguntas con mucho cuidado, porque si la pregunta te dice, dime la estructura de Lewis de esta partícula, esta molécula, si hay más de una solución, cualquiera de ellas es la respuesta. Pero a veces se pregunta, dame todas las estructuras de Lewis. Vamos a ver ejemplos donde, porque tienes enlaces múltiplos, pues acabar con moléculas que son distintas, pero todas saldrían utilizando las reglas. Eso es lo que llamamos resonance, vamos a hablar de eso, y van a ser todos igualmente importantes. A veces hay una que es más importante, más estable. Así que ese capítulo va a ser una continuación. Eh, Estábamos hablando de ejemplos donde acabas con más de una solución. Veis que cuando vas al nitrite tienes nitrógeno, oxígeno, oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tenéis dos, no sé si los puedes ver. Solo el nitrógeno no está contento y hablamos el otro día de que va a pedir prestado un par de electrones para hacer un doble enlace, pero puede pedirlos prestado del oxígeno en la izquierda o de la derecha. Así que, en teoría, tienes dos soluciones. En este caso particular es realmente la misma molécula, pero cuando las escribes, en no tienes el enlace doble en la derecha, en otro lo tienes en la izquierda. ¿Okay? Han demostrado que si las marcas radiactivamente, una vez tienes el enlace doble, puedes diferenciar los dos oxígenos. Lo que, lo que estoy intentando decir. Lo único que pasa es que en este caso las dos formas son equivalentes, pero llegaremos a eso en un momento. Cuando tienes dos o más estructuras de Lewis que tienen los átomos en la misma localización, lo único que cambia es cómo los electrones y los enlaces múltiplos lo llamamos a esto resonance forms. ¿Okay? Lo separamos con esta flecha, lo ves aquí una flecha con dos cabezas. Esto indica que estas son formas resonantes, resonance forms. Lo que es importante es que no tienes realmente, escribimos dos fórmulas, pero no es que tienes una molécula que el doble enlace salta y una vez está en la derecha, está en la izquierda y lo que tienes es una mezcla de las dos. No, lo que realmente tienes es un hybrid. ¿Y qué es un híbrido? Eh, Déjame que te dé un ejemplo. Todo el mundo sabe los labdudos, son muy corrientes ahora, a la gente les encanta. ¿Qué es? Es un híbrido de un labrador y de un poodle. ¿Right? No es un labrador, no es un perro que un día es labrador y otro día es un poodle, es una mezcla de los dos. Lo que tienes en esta molécula aquí, esto es como lo representamos, pero actualmente lo que tienes es una mezcla de las dos. No vas a tener ningún enlace doble, vas a tener entre simple y doble. ¿Y cuánto tienes en cada uno de estos? Ninguno va a ser simple, ninguno va a ser doble, va a ser una mezcla de los dos. Y en este caso particular están repartidos 50%, solo, sería como tener un enlace y medio en cada uno, si puedes imaginarte eso. Pero en otros casos no va a ser como eso. Hay casos donde una forma es más estable y contribuye más. Tú puedes tener un labdoodle que si no fuera porque tiene el pelo rizado, no te darías cuenta que no es un labrador. ¿Okay? ¿Cómo diferencias qué fórmula resonante es más importante? Y para hacer eso vamos a mirar a las cargas formales.
formal charges. Dije al principio que iba a intentar, cuando se trataba de términos técnicos, utilizar el inglés para hacerlo más fácil para ti. Esto es un número imaginario, pero lo vais a ver un montón en química. Números imaginarios que tienes unas reglas para calcularlos, pero que si lo calculas son muy útiles porque te dan una información muy importante. ¿Ok? Esto es hipotético, no es real. Sería la carga que el átomo tendría si pudieras distribuir los electrones, pero no puedes. Pero, como te dije, es un número inventado, pero hay unas reglas y tienes que memorizarlas. ¿Cómo lo calculas? Es el número de valence electrons menos el número de lone pair electrons. No parejas, pero el número de electrones en lone pairs. Menos la mitad del número de electrones que están formando el enlace. ¿Sí? Y cuando sumas, tú calculas esto para cada átomo, en una molécula o en un ion. Cuando sumas todas las formas charges, si es una molécula, tiene que sumar 0. Si es un ion, la carga del ion. Vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Pero es una forma que cuando termines de hacerlo, puedes rápidamente asegurarte de que lo has hecho bien. Vamos a calcular las cargas formales aquí. Y dijimos de la fórmula: valence electrons, lone pair electrons, bonding electrons. Valence electrons. Carbono tiene 4. Oxígeno tiene 6. Ok. Lone pair electrons. Tienes 2. Y los vamos a sustraer. Tiene 2. 1/2 of the bonding electrons. Carbono tiene 2, 4, 6. La mitad de 6 es 3. Oxígeno tiene 2, 4, 6. La mitad es 3. Son las cargas: 4 menos 5 es menos 1. 6 menos 5 es plus 1. Y siempre ponemos el positivo cuando estamos poniendo cargas. Pero por supuesto, menos 1 más 1 es 0. Esta es una molécula neutra. Así que sabes que lo has hecho bien. Pero tener en cuenta, tienes que aprenderte la fórmula, tienes que hacerlo para todos los átomos en la molécula, y cuando tienes cargas positivas, ponlas, porque luego vamos a comparar números, necesitas saber positivos y negativos. ¿Ok? Otro ejemplo: si te das cuenta, podríamos hacer todos, pero todos los cloros son idénticos. ¿Ok? Tienen 6 lone pairs, un bond. Vamos a hacer el yodo y un cloro, porque te aseguro que todos los cloros son los mismos. Si lo quieres comprobar, lo puedes hacer. Yodo tiene 7. Empezamos con valence electrons. 7. Cloro tiene 7. Sí. Manos, what do you say? Lone pair electrons. ¿Cuántos lone pairs tiene el yodo? 2, 4. El cloro, 2, 4, 6. Manos, 1/2 of the bonding electrons. El yodo tiene 2, 4, 6, 8. Es menos 4. El cloro tiene 2, la mitad es 1. ¿Qué son las 7 menos 8 menos 1? Cloro, 7 menos 7, 0. Nada, como te dije, lo puedes hacer todos, no vamos a hacerlo, pero todos van a salir 0. Si sumas todas las cargas, te va a salir menos 1. Pero este es un ión, menos 1. Así que sabes que lo has hecho bien. ¿Ok? Otro ejemplo, y otra vez los cloros son iguales, así que vamos a hacer uno y vosotros aceptáis. Tenemos bromo, tenemos cloro. Electrones de valencia, todos tienen 7.
Lone pair electrons, vamos a sustraer, bromo tiene 2, 4. Cloro, 2, 4, 6. ¿Qué? 1/2 of the bonding electrons. Bromo tiene 2, 4, 6. 3. Cloro tiene 2, solo la mitad es 1. 7 menos 7 es 0. Cloro, 7 menos 7 es 0. Si haces los otros cloros, te prometo, sumas todos, es 0. Esta es una molécula, no es un ion. Eso tenía que ser 0. Pero la regla es muy sencilla. Lo único que te vas a confundir, y tener cuidado con vuestro libro, porque algunos libros, en vez de lone pair electrons, te dicen, unas veces hablan de parejas y otras veces hablan de electrones. Y lo mismo con los bonding electrons. Yo creo que es más fácil hablar siempre de electrones. Porque si unas veces hablas de electrones y otras veces hablas de parejas, te vas a confundir. Pero puedes utilizar cualquier fórmula que tengas en tu libro. Yo creo que la que te di es más fácil de recordar. Y esa es una fórmula que nadie te va a dar. Así que, pero porque yo creo que es más fácil, no quiere decir que sea más fácil para ti. Tú a lo mejor encuentras la otra fórmula más fácil. No importa. Apréndete la fórmula que vas a utilizar y cuando eliges la que vas a utilizar, no cambies. Para que el día del examen no estés dudando. ¿Ok? So, ¿qué es la idea de hacer formal charges? Cuando tenemos varias formas de resonancia, ver cuál es la más importante, cuál es la más estable. Te lo van a preguntar de distintas maneras. ¿Cuál es la más estable? ¿Cuál participa más? ¿Cuál es la más favorable? ¿Cuál es la más importante? Lo que sea, lo que quieres llamarlo. Es la que una va a ser a lo mejor, va a participar el 80% del híbrido, viene de esta y el 20% viene de las otras dos o tres. So, ¿cómo lo determinas con las cargas formales? Y acuérdate que lo haces para todos los átomos de todas las fórmulas de resonancia. Okay. Si tienes 0, todos ceros, esta es la mejor. Okay. Si tienes una fórmula que todas las cargas son ceros, esta es la mejor. Si no tienes todos ceros, contra más pequeño, mejor. Y no miramos al símbolo, ¿ok? Si tienes, por ejemplo, menos 1, menos 2 y 1, vamos a considerar que el 1 es más pequeño porque no miramos al símbolo, ¿ok? Solo es el número absoluto. 1 es más pequeño. Unos, 1 o menos 1 es mejor que 2 o menos 2. Pero a veces te vas a encontrar que tienes las mismas cargas formales, pero en distintos átomos. ¿Ok? Si ese es el caso, las cargas negativas tienen que estar en el átomo que es más electronegativo. Y eso sabes cuál es porque lo miras en la tabla periódica. ¿Qué? Acuérdate del el flúor es el más electronegativo, así que contra más a la derecha y más arriba, más electronegativo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Calculé las cargas formales para simplificar. El vídeo no es demasiado largo. En este caso, ¿cuál eliges? Es muy fácil. Tienes una forma que todas las cargas formales son 0. Esta es la preferida. Fácil. Las otras no son todos ceros, así que una que es mejor. En este ejemplo podemos decir, ok, esta la vamos a eliminar porque tiene un 2, las otras no tienen 2. Este es un número muy alto, eliminamos. Pero ahora estas dos tenemos un menos 1, un 1 y un 0. Menos 1, 1 y 0. ¿Cómo eliges? Dijimos que la carga negativa tiene que estar en el átomo que es más electronegativo. Así que tenemos menos 1 en nitrógeno o menos 1 en oxígeno. Miras a la tabla periódica, el oxígeno está a la derecha del nitrógeno, es más electronegativo. Así que esta es la forma preferida. De formas charges son lo mismo, pero la localización de la negativa en el oxígeno es la que determina que esta es la más importante. No es difícil, pero como de costumbre necesitas práctica, quieres hacer todos los errores antes de
tener un examen, así que estaré contentísima si haces un appointment en Wiseland. Tenéis un link en la descripción del vídeo y podemos practicar. Tengo montones de ejemplos que utilizar con mis alumnos. Podemos hacerlos juntos o te los puedo mandar, tú trabajas y luego tenemos una cita y las comparamos como lo queráis hacer. ¿Ok? Pero esta es una de las cosas que más estudiantes tienen dificultad. Lewis Structure, Formal Charges. La única forma de aprenderlo es practicando. Tú puedes memorizar todo lo que quieras, pero en el examen lo más probable va a ser un problema. Y si no has practicado, es cuestión de suerte. No seas tonto, practica.